un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subráyelo, está pronunciado. Bueno, quisiera empezar comenzando con algo que les quiero decir, que la palabra que el Señor ha dado hoy no es una palabra nueva, no es una palabra que se me haya dado a mí, sea exclusiva mía, sino la gloria es para el Señor. No es una palabra nueva, es algo que el Señor ya nos ha predicado, y es como dice su palabra, que todo docto en el reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y entonces hoy el Señor nos bendice con una palabra que ya ha sido dicha, no es algo que sea nuevo, y eso lo quiero pues dejar muy en claro, que poner atención a lo que se va a decir. Si ya se dijo una vez, considerar por qué se nos está diciendo otra vez, y pues que sea el Señor, ¿verdad? Que no sea yo, que no sea palabra de hombre. Bueno, oramos. Amén. Señor, agradecidos estamos contigo, Dios, por la vida que nos permites tener, Dios, hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque estamos reunidos, Señor, como hermanos, Señor, en comunión contigo, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Dios. Gracias porque tú eres el que exalta al Padre en medio de nosotros, Dios. Y de la misma manera, Dios, que tú seas quien se glorifique, Señor, en este tiempo de la palabra, Señor, y que traigas en nosotros un corazón entendido, que podamos guardar tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y como les comentaba, hermanos, no es una palabra que sea nueva, no es algo que se me haya dado a mí exclusivamente. La gloria es para el Señor. Y cómo estar ante una palabra que ya se nos ha dado, pues no creo que la actitud sea relajarnos y no, que al cabo ya se nos dijo o algo así, sino dice su palabra que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada día. Y en eso confiamos. La actitud que podríamos tener, si me gustan acompañar a Filipenses. ¿Qué actitud deberíamos de tener ante una palabra que ya se nos ha dicho, que ya para muchos ya se nos ha hablado, a lo mejor a otras personas no? En Filipenses el capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, es tener esa actitud, gozaos en el Señor, amar la palabra de Dios, estar a la expectativa de lo que el Señor hoy quiere hablar. Y dice también que para mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y eso lo quería dejar muy asentado, ya que deberíamos de considerar la palabra, que si ya se nos dijo una vez, ¿por qué otra vez? O en el amor del Señor, ¿verdad? No quiero sonar como que regaño o algo así, sino tener un corazón dócil a lo que el Señor quiere decir. Y también creo que esta palabra el Señor la habla yo la sentí con mucha misericordia hacia mi vida, con mucho amor hacia mi vida, porque primeramente pues yo creo que el expositor es el primero que es ministrado con la palabra del Señor.
Y bueno, para entrar, me acompañan a Hebreos. Hebreos en su capítulo 3. Hay algo que dijo mi hermano Gad en la alabanza, es que cuando decimos que la gloria es para el Señor, pero también como que hacerlo práctico, todos nuestros bienes, dar la gloria al Señor, ¿verdad? En todo lo que se nos ha dado es dar la gloria al Señor, no solamente que es lo que está escrito, sino en lo práctico. Esta palabra trata sobre lo práctico de la vida del cristiano. Y práctico no me refiero como cuando nos venden una cosa que dicen, mira, se guarda y todo, es bien práctico, o sea que es bien fácil. No quiero decir para nada que la vida del creyente es práctica, es fácil en ese sentido, sino práctico en la cuestión de que no sé cuántos en la escuela vieron teoría, pizarrón, todo ahí. No sé, yo estaba en el taller de electricidad y por ejemplo me ponían circuitos de corriente continua, de corriente alterna, conexiones en paralelo, conexiones, y todo eso, los diagramas, ¿verdad? Dibujar. Y hasta que se nos llevaba al taller, ya entonces a la práctica, y entonces, mira, significaba un interruptor, este símbolo, pues la resistencia es esta, y ya tú lo conectabas, ¿verdad? Ya se hacía como que algo práctico, una acción. A eso me refiero con el andar práctico en la vida del creyente, no que sea algo sencillo, algo rápido, sino el actuar, ¿verdad? El hacer práctico lo que se nos ha enseñado. En Hebreos 3, versículo 1, dice, por tanto que, leo el capítulo 2, en el versículo 16, voy a leer ya lo final del libro, del capítulo 2, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿De qué nos está hablando Pues del mayor ejemplo que el Señor, siendo un Dios todopoderoso, siendo mismo Dios, dice la palabra, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló haciéndose, ¿verdad? Haciendo una obra, no solamente en palabras, sino el Señor se dio, ¿verdad? El Señor actuó. Y el capítulo 3, versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, y ver a quién se le está hablando, no se le está hablando a cualquiera. Si me ayudan, ¿a quién se le está hablando? Por tanto, ¿qué? Hermanos santos, se le está hablando a la familia de Dios, a los que han recibido al Señor como su único Señor y Salvador. No es a cualquiera. Dice, y agrega, participantes del llamamiento celestial. Y como que da por hecho que al ser hermanos en el Señor, ya somos participantes del llamamiento celestial. ¿Y cuál es el llamamiento en este versículo? Dice, considerad. ¿Qué tenemos que considerar? ¿Qué tenemos que poner atención? Bueno, dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. Y ver el ejemplo máximo, el modelo por excelencia. Apóstol, ¿qué quiere decir apóstol? El que es enviado, ¿verdad? ¿De dónde fue enviado? Pues fue enviado del Padre. Jesús fue enviado del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y otra porción en la Biblia dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, por tanto dije, heme aquí, ¿verdad? Y entonces Jesús fue enviado. Ese ministerio apostólico el Señor lo hizo. Apóstol quiere decir el enviado,
Y el Señor dice que consideremos al apóstol y sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Si no es el que entra ante el lugar santísimo, ¿verdad? Ante la presencia del Señor. Dice que consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestro actuar, de nuestra vida, ¿verdad? Una profesión es algo que se practica. Cristo Jesús. Y entonces ver a Cristo por modelo por excelencia. Entonces, desde que recibimos al Señor en el corazón, ahora Él desde que le recibimos nos hace ser hijos del Señor, ¿verdad? Dicho por el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y ver cómo el Señor lo pone como ejemplo. El Señor, todo lo que, por ejemplo, dice la palabra: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. El Señor, todo lo que nos dice que hagamos, Él es el ejemplo por excelencia. Él ya lo hizo y Él ya lo ha cumplido. Y vamos a ver, digamos, 3 aspectos de Cristo. De Cristo, el modelo por excelencia. 3 aspectos. El primero, fue destinado para el propósito de Dios. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 1, si gustan acompañarme. El Señor como el ejemplo modelo, ¿verdad? Dice la palabra: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. No lo digo como, no lo dice como que al aire, es porque Él es santo. Él ya lo ha cumplido. Mateo 1, en su versículo 21 al 23, voy a leer. Dice: destinado para el propósito de Dios. Dice la palabra: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, ¿para qué? Para que se cumpliese lo que lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor. Lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vean cómo el Señor fue destinado para el propósito de Dios. Otro aspecto es que el Señor cuando no vino a hacer de las suyas, por así decirlo. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Lo que veía hacer del Padre, eso hacía. Eso me acompañan en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Aquí dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora. ¿Por qué? Porque así conviene que cumplamos toda justicia, la voluntad del Señor, ¿verdad? Él no buscaba cumplir su propia justicia o andar en su propia prudencia, sino estaba para que se cumpla toda justicia, lo que ya estaba escrito. Dice: entonces le dejó. Versículo 16: y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ver que el Señor se complace en el Hijo, ¿verdad? Se complace en aquel que cumple su voluntad. El Señor Jesús no vino a ser como que de las suyas, a decir, bueno, me parece así, o no, mira, es que me parece mejor acá, sino que Él venía a cumplir toda justicia. ¿De quién? Del Señor. Y también vemos en Marcos nos deja ver el aspecto de un siervo, ¿verdad? Hay palabras en el libro que es como que al instante, como que enseguida, como que andaba bien, trabajador. Y vemos cómo el Señor trabajaba en lo que era la obra de Dios. Marcos 10:43 dice: pero no será
así entre vosotros. Había una disputa de que quién iba a ser mayor que quién entre los discípulos. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vean cómo el Señor tenía un sentido de claridad en lo que Él había venido. Yo no vengo a ser servido, sino para servir primeramente al Señor. Y si también me acompañan en este mismo libro, en el capítulo 1, vean cómo el Señor, el ejemplo máximo, el ejemplo por excelencia, el modelo por excelencia, Marcos 1, versículo 35. Dice, levantándose ¿qué? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Vean cómo el Señor siempre estaba no en activismo, sino siempre estaba haciendo la voluntad de Dios. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y vean cómo el Señor siempre estaba teniendo una vida práctica en lo que al Señor se refiere. Él no solamente como la teoría, sino en lo práctico, que tampoco despreciamos lo que es la palabra de Dios y guardar su palabra para nada. Dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Y como el Señor no cayó en activismo, porque dice la palabra que Él no pecó, no hizo nada de eso, sino que siempre estaba trabajando en la obra del Señor, siempre estaba en lo práctico, en la vida, en lo que es lo práctico de la vida del creyente. No solamente estaba sentado en las bancas, sino que Él estaba en lo práctico. Y Él también tenía pues la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dice que cuando era pequeño estaba ahí, Él predicaba no como con los que predicaban en ese tiempo, sino con autoridad. ¿Por qué? Porque lo que él sabía o lo que Él predicaba, él también lo ponía por obra. Bueno, estos son como que 3 aspectos del Señor Jesús, del modelo por excelencia, que fue destinado por el propósito de Dios, complació al Padre en completa obediencia y estuvo al servicio del Señor. Y poder ver cómo cuando recibimos al Señor, no solamente todo aquel que le recibe al Señor, ¿a quién recibe? Al Hijo, ¿verdad? Todo aquel que recibe la vida eterna recibe al Hijo, no al mismo Jesús, como la Virgen en aquel tiempo estaba embarazada de Cristo. ¿Por qué? Porque iba a nacer el niño. Y de la misma manera nosotros ahora embarazados del Señor, y ahora Cristo en nosotros, ¿verdad? Y entonces ver como que vemos que estos aspectos Jesús lo hizo, pero que no se nos olvide que Cristo está en nosotros, ¿verdad? Que no se nos olvide que aquel que muere en nosotros, ¿verdad? En Apocalipsis, cuando la mujer estaba embarazada, lo que el dragón quería devorar, ¿a quién era? Era el Hijo, era aquel que estaba dentro de ella. Si me acompañan también a 2 de Corintios, hermanos, en el capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál ministerio? Bueno, el versículo 18, el versículo 18 del capítulo 3, un versículo antes, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y vean que
una cosa es ser y otra cosa es el hacer, ¿verdad? Una cosa es lo que uno es y otra cosa es lo que uno hace. Y antes de tener este ministerio, somos llamados ¿a qué? A ser hijos de Dios, ¿verdad? Mirad con cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ministros. No, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa vida eterna que recibimos y ahora somos hijos del Señor, ¿verdad? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos del Señor. Primeramente somos hijos del Señor. Y siendo ya hijos del Señor, la palabra de Dios no es algo teórico, no es algo que se pueda escribir y ya, sino la palabra de Dios es práctica. Si me acompañan a Génesis capítulo 1. La palabra del Señor, ¿qué es? Práctica. No es teoría, es práctica. En cuestión de que se hace, en cuestión de que tiene un actuar. Génesis 1, versículo 1 voy a leer. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, la palabra, sea la acción, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. La palabra del Señor no es algo teórico, no es algo que pueda estar escrito en algún cuaderno y ya, sino la palabra de Dios actúa. Lo podemos ver cuando el Señor se dirige a las 7 iglesias en Apocalipsis, ¿verdad? Dice, escribe al ángel que está la localidad, y yo conozco ¿qué? Tus obras. Lo primero que mide el Señor es: yo conozco tus obras, yo conozco tu andar, yo conozco tu proceder. Lo primero que se decía es: yo conozco tus obras. Y una vez que somos hijos del Señor, una vez que recibimos al Señor como nuestro Salvador y Señor, ahora toca la vida práctica en el Evangelio. No podemos ser cristianos de domingo o de miércoles, sino un andar, ¿verdad? Pablo decía que proseguía, ¿verdad? Que era un andar, era algo que se vivía. Y somos llamados a la vida práctica. Con esto no quiero decir que nos envolvamos en actividades, que empecemos a ver qué vamos a hacer, qué actividad vamos a desarrollar, sino o decir cada uno, tengo que hacer algo por el Señor. Y la palabra de Dios no hace algo por el Señor, sino la palabra de Dios hace lo que el Señor dice, ¿verdad? En aquel que complace a Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nosotros, ya creo que todos lo sabemos, descalificados completamente de hacer la voluntad del Señor. O sea, que yo busque hacer la voluntad del Señor, yo no lo voy a cumplir, sino aquel que está en mí, aquel que he recibido como mi Señor y Salvador. En Génesis lo podemos ver, cómo lo que la palabra hace lo que el Señor quiere, no hace algo, hace lo que el Señor quiere. ¿Cómo lo vemos? Bueno, aquí muy palpable. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. No fue el mar, no fue el cielo, no fue la tierra, no fue el hombre, sino fue la luz. Lo que Él dijo, eso es lo que se cumple, lo que la palabra cumple. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No, invariablemente no hubo otra cosa. Isaías, si me acompañan, Isaías 55, para aquellos que no lo hemos leído. Dice la palabra del Señor que su palabra es como la lluvia y la nieve que descienden, ¿verdad? La palabra del Señor no es práctica, no es teoría, sino es práctica. Isaías 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y ¿qué? La hace germinar. Esto nos hace ver que no es voluntad de la tierra, no es voluntad. ¿De dónde fuimos formados nosotros? De la tierra, ¿verdad? No es voluntad de nosotros el que la palabra florezca, el que la palabra dé fruto.
Dice, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así la compara el Señor con su palabra. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe. Vean cómo la palabra de Dios, gracias hermano, cómo la palabra de Dios hace lo que el Señor dice. No hace algo o poder decir nosotros, mira, yo creo que es así. No, sino que la palabra del Señor hace lo que el Señor quiere. La palabra de Dios no es teórica, sino es práctica. Y esta palabra, ¿qué testimonio podemos tener de esta palabra? Dice la palabra del Señor en Juan 6, dice que las palabras del Señor son vida y ¿qué? Son espíritu. ¿Y qué son? Vida, ¿verdad? Es algo vivo. La palabra de Dios no es algo que se pueda dejar en la práctica, como en algunas materias que podemos ver, español, matemáticas, lo que sea, sino que esto es práctica. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Es necesario que esa palabra more en nosotros. ¿Para qué? Para poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Que la palabra que hace lo que Dios quiere, pues es necesario que habite en nosotros. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Él es el que produce y actúa en nosotros. La fe es para creer, ¿verdad? La fe es para creer, pero el llamado es para actuar. Lo podemos ver en la conversión de Saulo. Si me gustan acompañar en Hechos, para los que no lo hemos leído o no tengamos muy presente, en Hechos, nomás que me acuerdo, creo que es 9. Sí, Hechos 9. Hechos 9, versículo 1, lo voy a leer. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y muchos sabemos la historia de Pablo, ¿verdad? De dónde el Señor lo sacó. Él perseguía a los cristianos, y entonces dice que estaba pidiendo cartas para ir a arrestar a los cristianos. Del versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vean cómo el Señor se muestra la vida de Saulo, y ahora hay un llamado: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta de Pablo, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo la palabra de Dios, ¿verdad? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y vean cómo Pablo ya recibe la palabra del Señor. ¿Y cuál es la respuesta de él? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y vean la actitud o el proceder de Pablo. Dice él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y vean cómo el llamado está en: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo responde: ¿quién eres, Señor? Y él recibió la palabra: yo soy Jesús. Entonces ya él entendió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? No es se quedó de brazos cruzados: él es Jesús, sino: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es lo práctico en la vida del cristiano. Es qué hacer para el Señor. No llenarnos de actividades o no llenarnos de esto y lo otro y acá, sino lo que el Señor quiere que hagamos. Escuchar la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos para eso? Pues necesitamos conocer su palabra, aquella palabra que hace lo que Dios quiere hacer. Una vez que recibió la palabra de Dios, no se quedó con brazos cruzados, sino la actitud: ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que trabaje? ¿Qué quieres que yo actúe? La practicidad del evangelio.
Si podemos volver, hermanos, en 2 de Corintios 4. Y lo más práctico es nuestro diario vivir, ¿verdad? ¿Qué hacemos los lunes, los martes, los miércoles, jueves, cada día? Y ver cómo Jesús, que dice que se levantaba temprano, iba a orar, predicaba, andaba por todo ello, dice cómo él tenía que administrar todo el tiempo, cómo él tenía como que el tiempo medido, ¿para qué? Para la obra del Señor. Segunda de Corintios 4, y leo otra vez el versículo 1, voy a leer el versículo 1 y el 2. Por lo cual, teniendo nosotros, ¿qué? Este ministerio. Ahora sí, antes de ser ministros, somos hijos, pero también somos llamados a la obra de Dios. La palabra del Señor dice que somos linaje, pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando es una adquisición, es que somos pertenecientes a Dios, ya no somos pertenecientes a nosotros mismos, ya le pertenecemos a alguien más. Es como cuando yo compro un televisor y el televisor no pone el canal que él quiere, sino lo que yo quiero, el canal pone pues el televisor, ¿verdad? Y así dice la palabra del Señor, que nosotros, lo veíamos anteriormente, somos adquisición del Señor, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y entonces, si somos producto de su palabra y Él quiere actuar en nosotros, deja ir a mi hijo para que me sirva, dice Éxodo, las visitas que Moisés hizo a Faraón. En una de las visitas le dijo: ya te he dicho que dejes ir, ¿a quién? No al pueblo, sino a mi hijo para que me sirva. Es lo que el Señor estaba demandando del pueblo de Dios, el hijo en el pueblo del Señor. ¿Y qué iba a hacer ese hijo? Servir a Dios. Y en esto les comentaba que Cristo tenía medido el tiempo. Cristo decía que enseguida se levantaba, que se levantaba muy de temprano, que para esto he venido, tengo que predicar porque para esto he venido. Y entonces Él tenía que ser, ¿qué? Administrador. Y es lo que también tenemos que ser nosotros, administradores ¿de qué? Pues de la verdad. Dice el versículo 2: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y ahora somos administradores ¿de qué? De la verdad. En Mateo vemos la parábola. En Mateo, si gustan acompañarme, hermanos, vemos la palabra de los siervos que se les encomendó, ¿verdad? Lo vimos hace 2 miércoles. Mateo 25. Acuérdense que la palabra del Señor no es teoría, es práctica. El 25, versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, ¿qué hizo? Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y vean cómo ahora hay una encomienda, ¿verdad? ¿A quién? A los siervos, de parte del amo. El versículo 15: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Diferente a los otros 2. El versículo 19:
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El 21, y si su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Vean cómo el Señor se complació de estos, cómo el Señor se complació de aquellos que pusieron por obra lo que el amo les había dejado. Pero encontramos después en el versículo 24, el último siervo dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Este no le dio ninguna ganancia, no puso por obra nada. Y el versículo 26, la respuesta del Señor, dice: le dijo: siervo malo, ¿y qué? Negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y vean cómo este amo es duro, es tajante. Dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo, ¿cómo lo llamó? Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Y vean cómo estos tenían una encomienda del Señor, lo que se había recibido del amo, y no lo pusieron por obra, no lo pusieron a trabajar. No lo puso a trabajar, y vean las consecuencias de esto. Me ministró mucho lo que nos compartía Ana Cristina hace 2 miércoles. La primera es que el siervo no tiene derecho sobre las cosas del amo. El siervo no puede decidir antes que el amo, ¿verdad? Sobre las cosas de su amo, él no puede tomar ninguna decisión más que administrarlo, ¿verdad? Administrar bien lo que se le ha encomendado. El talento, lo que se les dio, quiere decir cierto peso, llevar la carga, es lo que nos compartía Ana Cristina. Y el versículo 15, si lo volvemos a leer, dice: a uno dio ¿qué? 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Es decir, no se les dio a todos de la misma manera, no a todos se les dio 5, o se les dio 2, o se les dio 1, sino de diferente. ¿Por qué? Bueno, dice: a uno se le dio 5, a otro 2, a otro 1, a cada uno ¿con qué? ¿Cómo? Conforme a su capacidad. Y eso es lo que me ministraba, me benefició lo que nos compartía Ana Cristina, según su capacidad. Y dice que en el original esto viene a ser como en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese recibir el poder no era capacidad de uno mismo, no era capacidad del siervo, sino era la capacidad que según Dios les había dado. Era ese dunamis. Es lo que decía, es decir, que esta carga puesta en el siervo es según el poder que el Espíritu mismo da. No es porque yo sepa mejor que el otro, yo sea más que el otro, sino la capacidad que el Señor nos da. Dice que cada uno se nos depositó cierta medida, pero en Cristo está toda la plenitud. En Cristo está toda la plenitud de la deidad. Él es el único que puede cumplir a cabalidad la voluntad del Padre. Y esto quita completamente la mirada de la vasija, de ese barro, y la pone completamente en el Creador, en aquel que nos ha formado. No es de la vasija. La palabra dice que tenemos este tesoro ¿qué? En vasijas de barro, pero el barro se rompe, pero el tesoro es el que perdura, lo que está en cada uno de nosotros.
como dice Efesios, según el poder que actúa en nosotros. Y también vean cómo Pablo lo expresa en segunda de... Permítame, déjame lo busco. Creo que es en segunda de Corintios, si gustan acompañarme. Segunda de Corintios 3, versículo 4. Y aquel mismo que había dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Y también expresa lo siguiente, dice segunda de Corintios 3, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos, ¿qué? Competentes por nosotros mismos. Lo que veíamos en los siervos, no es según la capacidad de cada uno de nosotros, sino según la capacidad que el Espíritu nos concede. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. No de letra, porque ¿qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No de letra, sino de Espíritu, de lo práctico, ¿verdad? De lo que somos llamados a ser prácticos en lo que es la vida del creyente. Ya casi termino, hermanos, y vean cómo, o sea, preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos, si ya se nos depositó ese talento, la palabra del Señor, qué actitud estamos teniendo, viviendo nuestra vida o poniéndolo por obra como aquellos siervos que pusieron a trabajar esos talentos y que dieron un fruto, dieron una ganancia a su amo. Y también considerar cómo el amo se expresa del que no hizo, que lo escondió bajo tierra y no hizo nada, que lo echa afuera, y también le llama siervo inútil. Nada más para considerar eso. Y ya por último, hermanos, si me acompañan a Mateo. Mateo capítulo 2. Mateo 2, el versículo 13. Aquí pues el contexto es que Herodes quería matar a todos los niños que habían nacido. ¿Por qué? Porque estaba buscando matar al rey que iban a nacer, al rey que habían profetizado que iban a nacer. Entonces el versículo 13 dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre. Este se puso de volada por obra, y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto, ¿qué? Llamé a mi hijo. Y podemos recordar el versículo de Éxodo en el capítulo 4. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirvan. Es una vida espiritual práctica, no es algo que podamos venir domingo a domingo y escuchar e irnos, sino lo práctico en la vida del creyente. Que el Señor no nos encuentre, ¿verdad? Escondiendo ese talento o no haciendo por obra nada, porque pues el amo demanda algo, ¿verdad? El amo demanda que sus bienes crezcan, o que lo que Él ha dado sea fructificado,
que el Señor nos ayude, hermanos, ante esto, pues yo el primero de todos, ¿verdad? Y también considerar que no es una palabra nueva, no es una palabra que no hayamos escuchado. Al menos la mayoría yo creo que la hemos escuchado. Poner por obra lo que se nos ha enseñado, no andar en activismo, en cosas de aquí para allá, sino lo que el Señor quiere que hagamos, lo práctico, lo que el Señor quiere que pongamos por obra. Y esa es la palabra que el Señor me ha dado. Yo primeramente me siento muy confrontado en esto de qué estoy haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo con lo que estoy escribiendo en la libreta? Hay a veces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué se ha puesto por obra? ¿Qué tanto el Señor ha crecido en mi vida? Inevitablemente Ezequiel nos habla, lo hemos visto, como un hombre con un cordel que empieza a medir, a ver si da la medida que se supone que tiene que dar. Y nada más que el Señor nos ayude en esto. Y oramos. Señor, con cuánta misericordia, Dios, tú has hablado, Señor. Padre, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y te damos gracias, Dios, que tú nos hablas, Señor. Padre, queremos pedirte perdón, Dios, por aquello que tal vez hemos sido de cerviz dura, Señor. Que tú nos libres, Señor, y que tú traigas un corazón de carne, Señor, un corazón entendido, Señor, a tu palabra. Padre, que podamos rendirnos completamente a tu voluntad, Señor, la voluntad del amo, que entendamos, Señor, que somos una adquisición tuya, Dios, ya no nos pertenecemos, Señor. Tú nos has rescatado, nos has salvado, Dios, y como lo expresa Pablo, que Él es ministro por gracia de nuestro Salvador, pero también del Señor, de aquel que ordena, de aquel que ama, de aquel a cual le pertenece. Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra sea guardada, Señor, y que sea puesta por obra, Dios. Danos esa capacidad, Señor, de poderte servir en lo que tú quieres, Señor. Líbranos del activismo, Señor, líbranos de andar haciendo aquí y allá, y que no sea que tú nos hayas mandado, Señor. Padre, te pedimos misericordia, Señor, para esta iglesia, Dios, para tu iglesia, Dios, y que, Señor, en todo ello tú seas glorificado, Señor, que todos los días tú seas glorificado, día a día. Tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Alabado es tu nombre, Dios, y ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.